Es el movimiento de afirmación social, el MAS. Y en realidad quien debería estar acá es el señor Gregorio Santos, como presidente de la organización. Está Olmedo Auris, que es el vicepresidente de la organización. Ahora, ¿por qué no está con nosotros Gregorio Santos? Porque Gregorio Santos está preso. Claro. Y para explicar este tema, justamente, y para este tema que sobre el que tiene una opinión que ya la adelantó, ya no mejor ni terminar la frase, Olmedo. Está el doctor Gustavo Fuertes con nosotros, él es abogado de Gregorio Santos. Entonces yo quisiera que brevemente comencemos por explicar la situación legal de Gregorio Santos en este momento. Sí, cómo no. Muy buenos días, señor Lucar, gracias por la invitación a su programa. Bueno, en pocas palabras, lo que ha resultado de esta demanda de habeas corpus por la vulneración del debido proceso en el sentido de la aparente motivación, indebida motivación y falta de motivación, es que el colegiado de la Sala Penal de Vacaciones de Lima Norte ha resuelto, en la fecha 12 de febrero de 2015, en declarar nula la sentencia a folios 322-331 de fecha 15 de diciembre de 2014, que declaró infundada el habeas corpus. Y ordenaron que se remita los actuados al nuevo juez a fin de que se señale día y hora para el uso de la palabra. En términos más simples, vamos a recorrer el mismo camino que se empezó cuando hubo la expectativa jurídica del auto omisorio de la demanda. Volvemos desde ahí. Mucho, pero los abogados tienen la manía de hablar así en ruso, como está hablando usted, doctor. No. O sea, la situación es esta. Volvemos al auto omisorio. Es decir, Gregorio Santos está preso, ¿por qué? Porque tiene un proceso por delitos de presunta corrupción. Peculado y otros. Peculado y otros. Entonces, el tema es que este proceso, que lo podría llevar en libertad, se ha decidido que lo lleve con prisión preventiva. Efectivamente. Ahora, la prisión preventiva, ¿por qué se determina? Por una serie de razones. La primera es el peligro de fuga. Ya, le explico. La segunda, ¿cuál es? La segunda es que su libertad pueda suponer una manipulación de pruebas, una perturbación de la investigación. Gracias por la oportunidad. A ver, en la esfera, cuando se apeló, en las oportunidades que se apeló, y estuvo a cargo en esa apelación el doctor Fidel Rojas, mi colega, y en la vista en la causa, en segunda instancia, me refiero a los demandados de la sala penal, la sala nacional que está demandada, él hizo hincapié que no habían elementos de convicción. El hilo de la madeja es que realmente no hubieron elementos de convicción. Y voy a referirme al tema, porque esto es un tema público, y voy a ser muy concreto. Se llama elementos de convicción, se llama a un reporte de llamadas. Un reporte de llamadas no puede ser un elemento de convicción, señores, porque simplemente es un reporte de llamadas que no tiene contenido, no tiene un audio. O sea, en eso se está sustentando es decir, por la indebida motivación, es decir, se de una aparente motivación. La justicia constitucional no es que va a hacer un reexamen, o sea, sino que digamos, las razones con las cuales se motivaron. Es más, una de las razones, y que eso sí ha sido incisivo en el informe oral que se hizo el día 10 de febrero, fue que ¿cómo puede ser posible que para la justicia constitucional se haya los recaudos, el elemento de convicción, entre comillas, de una tarjeta de propiedad vehicular haya servido para su co-investigado, para una comparecencia, y para don Gregorio Santos Guerrero haya sido un elemento de convicción? O sea, pero ¿cuáles son las razones que han dado? Primero que ha habido llamadas telefónicas. Sí, pero eso no es un elemento de convicción, es un elemento de investigación. Hay que diferenciar, no tiene contenido penal. Una cosa es, por ejemplo, que yo sea Gregorio Santos y haya un audio, y ese audio haya sido con un mandato judicial de interceptación telefónica. Se ha fundado una prisión preventiva realmente por elementos de investigación. Pero ¿cuál es la razón que se está diciendo? Ahora, o sea, no es que se va a fugar, sino que su permanencia en libertad puede significar un riesgo para la investigación. Ya, ahí, eso es el punto voy. No hay peligro procesal, no hay ningún peligro. ¿Por qué? Porque el señor es presidente, en ese momento era presidente regional y tenía un arraigo domiciliario, a todas luces, de conocimiento público, está en el expediente. Lo que pasa es que acá ha habido, y voy a reservarme, porque hay una estrategia de defensa que vamos a revelar con un video, sí lo voy a adelantar, que para la jueza Mercedes Caballero días después hizo una declaración
en la cual ella se le va a apreciar, y eso va a ser público, y ojalá que sea a través de esta radio, de esta prestigiosa radio, y en la cual ella dice que de todos los elementos de convicción, solamente había uno me convenció, el audio. Y ella dijo, a pesar que el audio había sido presentado en plena audiencia de prisión preventiva, pero la pregunta ¿es acaso que no se ha vulnerado el debido proceso de la misma audiencia? No se cumplió con la formalidad de notificarle con la carpeta fiscal. Fue prueba prohibida. Claro, pero el problema es que usted hace referencia a un montón de cosas que, que los oyentes no necesariamente conocen, pero lo que importa es el asunto de fondo. O sea, lo que ustedes dicen es que Gregorio Santos en realidad debía seguir su proceso en libertad. Por supuesto, con comparecencia. Eso se lo ¿Y si él hubiera seguido el proceso en comparecencia, hubiera podido juramentar como presidente regional? No, independiente de eso, debió haber jurado, pero sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones debió entregarle su credencial en el lugar donde se encuentra él, porque eso es la competencia y un mandato constitucional. Ahora, ustedes están presentando un habeas corpus ¿para qué? Para que en primer lugar lo dejen en libertad y su proceso sea en comparecencia. Le respondo, se reponga la afectación del debido proceso en el sentido de su derecho constitucional a ser juzgado, ser investigado, pero en libertad. Está motivado ello, está totalmente motivado. Tanto así que la sala nos ha dado la razón, y tanto así que la sala dice nula, porque inclusive esta defensa técnica solicitó el uso de la palabra. Entonces, ¿qué clase de garantía constitucional tenemos? ¿Qué clase de administración, de justicia constitucional tenemos? Hasta el punto que han marcado un precedente aquí, y dice acá textualmente, dice bien claro, perdón, permítanme ustedes, el accionante solicitó, en el tercer considerando, el accionante solicitó informe oral mediante escrito de folios 40, el mismo que fuera prohibido mediante resolución de fecha 5 de diciembre de 2014, disponiéndose que dicha solicitud se tenga presente en su oportunidad. Sin embargo, por resolución del 15 de diciembre de 2014, fojas 221, se dispuso dejar los autos a despacho para resolver, habiéndose emitido la sentencia impugnada sin haberse señalado previamente día y hora para el informe solicitado. Confío oral solicitado. Es decir, la entonces jueza del primer juzgado penal de Lima Norte, simplemente no concedió. Ahí existe ya la vulneración del debido proceso. Además, señor Lucar, hay dos sentencias del TC, que no deben ser nuevo. El Tribunal Constitucional ha dicho, en las sentencias en el caso Cabañas López, fue un caso parecido, y declaró fundada una solicitud, y declaró en la misma que le dio pronunciándose sobre el fondo, dio la comparecencia, es decir, un caso igualito, que supuestos elementos de convicción igualito, en la cual todavía motivado. Lo que ustedes dicen es que él debía seguir este proceso en libertad, pero ahora, Olmedo, ¿esto qué significaría si se admite y se resuelve favorablemente este habeas corpus? ¿Qué debería ocurrir en relación al gobierno regional de Cajamarca? ¿Él debería, o ya no es posible que él juramente como presidente regional? Sí, es posible. El mandato lo da el pueblo, el soberano es el pueblo. Entonces, en un país democrático, obviamente lo que tiene que hacer las instituciones, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, es entregarle el credencial de juramentarlo como presidente. De eso se trata. Si no, ¿de qué democracia hablamos? Efectivamente. Ahora, ¿y qué van a hacer ustedes como movimiento de afirmación social en relación a las elecciones del 2016? Bueno, en principio, Nicolás, decir lo siguiente. Primero, veamos qué cosa es nuestro país en estos momentos. Es un país de contrastes, de enormes potencialidades, pero también de enormes brechas sociales, por un lado. Y por otro lado, en democracia, pero con un sistema democrático decadente, cuyas instituciones definitivamente están desacreditadas. Así lo dice una encuesta de apoyo recientemente publicada, que solamente 2 de cada 10 peruanos encuestados creen en el Ejecutivo. 1 de cada 10 aprueba el Legislativo, del mismo modo 1 de cada 10 está de acuerdo con el Legislativo. En esas condiciones, ¿qué se requiere? Se requiere, obviamente, ¿no?, una autoridad, un candidato que requiera condiciones fundamentales. En principio, que quiera a su patria y a todos los peruanos y peruanas, que tenga capacidad de gestión, de gobierno,
que tenga una probada consecuencia, dignidad y obviamente honestidad. De tal forma nosotros como más, después de largos recorridos por provincias, distritos, regiones y en una reunión nacional, hemos visto por conveniente que hacia las elecciones del año que viene, en esa contienda electoral, obviamente que no será solamente con la sola participación de nuestra organización política, el MAS, sino que el MAS contribuirá con el mejor de sus esfuerzos para construir un bloque nacional, popular y político que verdaderamente pueda garantizar un éxito en esa contienda electoral. Para esa situación, nosotros desde el MAS vamos a candidatear a Gregorio Santos. Pero por otro lado, que va a ser plantea una situación paradójica, ¿no? Que es el candidato, claro, que está preso, digamos. Ya, pero formado el bloque, Gregorio Santos será pues un precandidato que competirá con las otras propuestas que obviamente harán las otras organizaciones políticas que constituirán ese bloque. ¿Y cuál es la situación legal de ustedes? ¿Ustedes tienen el registro legal en este momento? ¿Ustedes? No, no lo tenemos. Por eso te digo, porque si lo tuviéramos, obviamente nuestro candidato natural sería Gregorio Santos. Pero como tenemos esa inconveniencia, entonces ¿qué ocurre? Estamos haciendo los esfuerzos para acercar, para unificar a otras fuerzas políticas que sí tienen inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y con quiénes están por ejemplo, estamos trabajando con el Partido Humanista, estamos reuniéndonos con Unión por el Perú, lo estamos haciendo del mismo modo, por ejemplo, con Tierra de Libertad, que tiene inscripción, y vamos a ver de qué manera, por ejemplo, estas organizaciones que acabo de citar pueden hacer un esfuerzo mancomunado, unitario, para definir. Ahora, le costó mucho a Tierra y Libertad además ponerse de acuerdo en Cajamarca. ¿Cuán posible va a ser esto a nivel nacional? Porque además ellos no solamente tienen uno, tienen hasta dos precandidatos, ¿no? Porque podría ser Marco Arana, podría ser Marisa Glave. Claro, puede ser. No se descarta esa posibilidad. Si se da esa situación, porque también pueden haber candidatos de las otras fuerzas políticas que acabo de nombrar, entonces iríamos a una suerte de primarias. Ahora en Cajamarca, para las elecciones del gobierno regional, de las elecciones regionales, no hubo una suerte de parte de nosotros con Tierra y Libertad, de ninguna manera. Al extremo, por ejemplo, que el señor Arana, una vez culminado el proceso electoral con la victoria del MAS, él dijo incluso, al día siguiente de esta victoria estamos marchando con dirección a Lima para liberarlo a Gregorio Santos. Ahora, una pregunta. Esta candidatura de MAS y la alianza que ustedes proponen con Tierra y Libertad, ¿podría definirse a sí misma como la candidatura antiminera, digamos? No, de ninguna manera. Ese es un mote que nosotros nos han colocado indebidamente, por el solo hecho de que, de acuerdo no a nuestra opinión, a nuestro punto de vista, sino los peritos en materia, por ejemplo, del tema ambiental dijeron: no puede operar un proyecto minero como Conga en cabecera de Cuenca, porque si tú conoces Cajamarca, conoces la región, hay otras empresas mineras que están trabajando. Entonces, indebidamente, a nosotros nos han puesto que somos antimineros, ¿no es cierto? Nosotros hablamos, por ejemplo, de un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Pero que sea un proyecto alternativo. O sea, lo que ustedes dicen que no están en contra de la inversión minera. No estamos de ninguna manera en contra, sino de un uso adecuado, ¿no? Racional, vamos a decir así, respetando los derechos de los trabajadores, haciendo un buen uso de nuestros recursos, como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia con Evo Morales. Y justamente ¿qué cosa hace? Elogia la actitud que asumió Evo Morales cuando le dijeron: bueno, señores, ahora en este gobierno las reglas de juego cambian. El 80% de la utilidad se queda en el país, ustedes se llevan el 20%. ¿No es cierto? Pero acá, ¿qué hicieron? ¿O qué dijeron, vamos a decir así, los grupos de poder y los medios de comunicación? Que eso es una gran locura. Pobre Bolivia, ¿a dónde lo llevará Evo Morales? Pero hoy, ¿qué cosa es
Bolivia. Está en los primeros lugares en materia de Producto Bruto Interno del PBI. Y por otro lado, obviamente, ha tratado de estabilizar, de hacer gobernable ese país. O sea, digamos que ustedes lo que querrían hacer es un gobierno como el de Evo Morales, si se puede hacer. No, pongo un ejemplo. Incluso decisión que elogia un premio Nobel como Joseph Stiglitz, ¿no es cierto? Ahora, no nos asustemos de candidaturas que emergen de los pueblos, porque a Evo Morales hubo una política de desconocimiento, de desprestigio, de desdeñar por su condición social. Pero mira qué gobierno está haciendo. El mismo Lula conoce perfectamente quién es un trabajador metalúrgico, pero qué tipo de gobierno hizo en su país y cómo es recibido en el mundo entero. De tal manera, pues, un país como el nuestro requiere efectivamente de una persona, hombre o mujer, que tenga la capacidad de interpretar las grandes necesidades que tiene nuestra patria. Nosotros no somos cualquier cosa, Nicolás, somos un país milenario, con enormes recursos, con grandes potencialidades, con gente laboriosa, inventiva, creativa, que gracias a ellos, que es el 70% y quizás más, este país funciona. Pero ¿cómo se le trata? Con desdén, con desprecio, sin seguridad social. Eso puede continuar de ninguna manera. Olmedo, vamos tú sabes que acá en Exitosa escuchamos a nuestros oyentes, vamos a recibir algunas llamadas del público. Sí, buenas tardes, adelante, escuchamos.